Bien, Muy bien. tengo, como decía, la necesidad y el placer de poder compartir la segunda parte de la prédica que hicimos el domingo pasado sobre la iglesia de Sardis, allí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. He dormido poquito, me acosté como a las 6 de la mañana y me levanté como a las 8:30. Aun cuando tenía la prédica preparada, estuve por supuesto orando y estudiando, y créanme que descubrí unas cosas, no solamente para esta prédica, sino cosas que tengo anotadas allí en mi anotador, espectaculares, simplemente espectaculares. Voy a compartir una, dos o tres en este caso, pero tengo allí unos temas impresionantes para poder compartir con ustedes. Así que le doy gracias al Señor por eso. Y gracias al Señor porque los tengo a ustedes como para poder volcar todo esto que el Señor me muestra, lo cual a mí me pone muy, muy contento. Hoy por hoy, en esta gloriosa cuarentena, que valga la información para aquellos que no están informados, fundamentalmente los de fuera del país, hoy se cumpliría la cuarentena que estaba anunciada por el gobierno nacional, y ayer, anoche, habló el presidente de la República y sigue la cuarentena hasta el 10 de mayo, con la próxima etapa. Y además les cuento que ya dijo que hay 2 etapas más, que nos está diciendo entre líneas de que van a haber 2 tiempos más de cuarentena, lo cual, según aquellos que estamos observando esta situación, creo que es conveniente, creo que es necesario para poder seguir teniendo bajo los índices de mortandad y de contagio que hay en nuestro país. De verdad, estamos haciendo, según todos los expertos, las cosas bien y queremos seguirlas haciendo bien. Y yo, tratando siempre de mirar la mitad del vaso lleno, el jueves pasado en el estudio bíblico sacamos más o menos la cuenta que había más de 100 personas escuchando el estudio, y después lo envía a la República de Chile, donde se le dan a 2 iglesias completas. Todos los demás están esperando esto para también allí estudiar y escuchar, lo cual se multiplica por mucho el número, una cosa que no conseguimos cuando la iglesia está abierta. Así que de verdad que yo le doy gracias al Señor, porque siempre tenemos nosotros que mirar que nuestro Dios está siempre en su condición de soberano, y Él sabe por qué razón hace las cosas. Y hoy nosotros estamos siendo bendecidos de poder participar con esto. Así que no voy a perder muchos minutos en esto, porque lo que tengo no lo puedo dejar a la mitad. Hablamos de la iglesia de Sardis el domingo pasado, donde dimos la parte geográfica e histórica de la carta a la iglesia de Sardis, donde recordábamos que es uno de los mayores y buenos ejemplos que la Biblia nos muestra, donde la hermosura y la opulencia del pasado se convierte en miseria hoy. De hecho, a la carta de Sardis, la frase prominente de este mensaje del Señor Jesucristo para la iglesia era que parece que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Esa es la frase identificatoria de esta carta a la iglesia de Sardis, lo cual nosotros hacíamos hincapié. Habíamos hablado allí de la ubicación geográfica prominente que tenía sobre una gran meseta, mucho lujo. Ya cuando la gente no pudo meterse más en la ciudad, en la parte de abajo del cerro, donde corría un río que era rico en oro, donde empezaron allí a sacar las primeras piezas de oro, y eso fue lo que provocó también gran riqueza para Sardis. Se empezó a juntar allí, y toda aquella opulencia se fue mundanalizando, y las personas se alejaron de las creencias de Dios, y toda esta problemática social también se insertó dentro de la iglesia, y la iglesia de Sardis también terminó pareciendo que estaba viva y estaba muerta, lo cual hace a la necesidad de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le diga a la iglesia ese mensaje. Una de las características importantes que veíamos allí es la calidad o la composición de las rocas donde estaba sentada la iglesia de Sardis, que es una roca que con el correr del tiempo y el agua y eso tenía muy fácil erosión. Se habían provocado unas grietas donde en algún momento del sitio, decíamos, estaba allí un soldado mirando a los que estaban sitiados, se le cayó al de arriba, al que estaba allí en la parte superior de la ciudad haciendo guardia, se le cayó el yelmo, vio que por ahí bajó por unas escaleras, se metió en
en unas hendiduras de la peña, y al rato lo vieron arriba con el yelmo en la mano, y se dieron cuenta que había una grieta allí que la había provocado la erosión de la roca. Esa misma noche ese soldado tomó a un grupo de los suyos, fueron hasta arriba, y confiado, muy confiado, los habitantes y el ejército de Sardis no tenían preocupación porque creían, estaban tan seguros, tenían todo el poderío militar porque tenían dinero, estaban tan seguros de su comodidad y tan seguros de su potencia económica y tan seguros de su altura, que simplemente ni habían guardias cuando ingresaron por aquellas grietas los soldados que hacían el sitio para la ciudad. No puedo seguir recordando eso, pero solo digo esto, que no debemos olvidar nosotros que aun cuando pareciera que estábamos completos, aun cuando pareciera que estábamos sólidos, aun cuando pareciera que tu trabajo es bueno, que tu economía es estable, que tenés por ahí unas luquitas guardadas en el banco, aun cuando parece que por ahí el que tenga y pueda vivir de la renta, aun cuando pareciera que está todo muy seguro, el diablo conoce todas las grietas de tu ciudad, el diablo conoce todas las grietas de tu familia, el diablo conoce todas las grietas de tu vida, y como nosotros nos confiamos en nuestra seguridad económica, a veces hasta religiosa, a veces hasta de fe, bajamos la guardia, dejamos de poner centinelas y el diablo nos ataca si nos encuentra sin vigilancia y somos destruidos como fue destruida la iglesia de Sardis. Esa es más o menos la idea de lo que planteamos, y después vimos la parte negativa de la carta, donde las tinieblas están necesarias y obligatoriamente asociadas al pecado, y el pecado está asociado al mundo, y el mundo está asociado a sacarnos de la presencia de Dios. Ese es más o menos el resumen de los versículos 1 y 2, que en realidad no es mi costumbre, pero estamos haciendo una prédica textual analítica en este momento. Si ustedes se dan cuenta, hablamos del versículo 1, 2, y hoy vamos a hablar de los próximos 4, así que vamos a ir por parte, dijo Aaron Skomenki, también conocido como Jack el Destripador, ¿no? Vamos por partes. Así que vamos a retomar allí en donde considero que es importante, y créame que como ya estamos en el corazón de la prédica, rápidamente vamos a entrar en determinaciones y en declaraciones y en enseñanzas profundamente teológicas que hacen a la vida nuestra, a la salvación de nuestras vidas y fundamentalmente a la salvación de la iglesia. Si bien es cierto, la carta de Sardis está dada a la iglesia que estaba instalada allí, yo te decía el otro día y te lo recuerdo, no veas a la iglesia como una institución, ve a la iglesia como lo que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, y el mensaje del Señor no es para una comunidad que le puede tocar a otros, el mensaje sino es un mensaje personal para cada uno de nosotros. ¿Está bien? ¿Me siguen? Amén, amén. Bien. Ya la Nuni dijo que entren todos los que están ahí en la puerta, que se van a tomar fresco, ya les dije que está prohibido salir a la calle. El espíritu de Pichí, pastor, que también lo está contenido, lo hemos atado con un pañal en el, ¿no? Así que estamos listos para comenzar. Bien, no se olvide, estamos en el centro de la prédica, así que ponga atención porque lo que viene de verdad es importante enseguida. La falta de vida en la iglesia de Sardis tenía un aspecto extraño, y voy a retomar este pedacito para poder sincronizar inclusive en mi memoria y en mi mente lo que habíamos dicho. La falta de vida de la iglesia de Sardis tenía un efecto extraño. La iglesia de Sardis no era objeto de ningún ataque desde el exterior, ni por parte de los paganos, ni por parte de los judíos. La verdad es que estaban tan muertos que no valía la pena atacarla. Y habíamos dicho allí que es importante recordar esto. Nosotros como iglesia, ustedes que algún día van a ser pastores, en los que van a reemplazarnos en el ejercicio de la fe cuando nosotros, ¿no? Que seguramente por lo que se ve falta poco, van a tener que tener cuidado. Si aquellos que de pronto esta prédica llegue allí a las manos de algunos que son responsables de obras o que van a ser responsables de obras, tenemos que tener en cuenta esto. La iglesia de Sardis no era atacada de ningún lugar. No es que somos tremendamente efectivos en la oración o estamos escondidos en una cueva donde el diablo no nos puede tocar. No, esa no es la razón. La razón es que la iglesia de Sardis estaba tan muerta que no hay necesidad de atacar a un muerto. El muerto no se defiende. El muerto no se defiende, el muerto no habla, el muerto no predica, el muerto no rescata a gente del mundo.
El muerto no restituye familias, por ejemplo. Así que cuando te creas tan seguro que no tienes ningún problema y que aparentemente el diablo no te provoca ninguna incomodidad, hermano, preocúpate. Preocúpate porque no es tan normal lo que estamos diciendo. Según de Timoteo 3:5 decía, allí en una versión que yo tengo ahí, dice que tenemos a veces una fachada de religiosidad y desmentimos su eficacia. O sea, la eficacia nuestra es tan pobre, somos una iglesia próspera, ¿no es cierto? Tenemos, no sé, tenemos de todo, no nos falta nada, estamos re bien, pareciera que todo está bien, pero en realidad si no tenemos una prédica clara, si no tenemos algo, si no tienes oposición, hermano mío, preocupate, tómate la presión, a ver los latidos del cuello, a ver si en realidad o por ahí ya está. Fíjate, una iglesia que está viva, de verdad siempre va a estar bajo ataque. Esta es la razón. Si usted tiene una vida activa en la fe, vas a tener siempre problemas, está garantizado. Ay de vosotros, decía Jesús, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, cuídate si no tienes problemas. Si no tenés oposición satánica es porque el diablo te tiene donde quiere. No le causas incomodidad de ninguna manera. Una iglesia con un mensaje positivo. No positivo solamente en el sentido de que este pensamiento es bien positivo. Todo va a estar bien, hermano, gloria, aleluya. No he podido cambiar el auto, pastor. No te preocupes, Dios te va a dar un auto, gloria, aleluya. ¿No? Y que todo va a estar bien, y que el diablo está bajo mis pies, y que en la iglesia evangélica todos van a ser millonarios, y que todos van a poder salir de vacaciones. Esa mentira no habla de este mensaje positivo, sino un mensaje positivo es lo que hace a la salvación de las personas. Una iglesia con un mensaje positivo es seguro que va a enfrentar siempre oposición. Siempre que tu mensaje sea positivo en función del reino, en robar almas al diablo que las tiene cautivas, siempre vamos a tener problemas y oposición. Siempre va a haber algún crónica que te ande buscando, hermano. Siempre va a pasar eso. Una iglesia que está tan aletargada, que deja de producir un mensaje claro, está mentalmente muerta. Atención, hermanos míos, si tu iglesia no tiene un mensaje claro, si tu iglesia no está abocada a restablecer la vida de Cristo en las personas y la vida de las personas en Cristo, si no tenés la preocupación natural de salvar a la gente, de rescatarlas para la iglesia, tu iglesia está muerta. Simplemente una iglesia que está tan aletargada, que deja de producir un mensaje claro, está mentalmente muerta. Y una iglesia que sea tan negativa en el mensaje, que no provoca nada en contra del reino de las tinieblas, como para suscitar oposición, está testimonialmente muerta. Si tu iglesia no le hace, no te olvides, tú eres la iglesia. Si tu vida no le hace daño a las tinieblas, si no le provocas incomodidad al diablo, entonces tu mensaje, tu posición como evangélico, simplemente está muerta. Alerta, alerta, decía el Señor, y allí vamos a retomar el versículo 3. Si algo que todavía se puede rescatar de las ruinas inminentes de la iglesia de Sardis, son los cristianos que deben despertar del letargo moral y mantenerse alerta. Ponga atención que esto es lo que te voy a mostrar a continuación, es tremendamente significativo. Repito, todavía se podía rescatar gente de allí, de la iglesia de Sardis. ¿Cuál era el problema? El problema es el siguiente y es muy grave, muy identificatorio con nosotros. Este mensaje aparece recurrentemente en el Nuevo Testamento. Búsquenme ustedes, por favor, allí, Lucas capítulo 12, desde el 8 al 10, y Lucas capítulo 12, versículo 8. Ahí hay algo interesante que yo quiero compartir. Llévenlo allí, a ver si yo lo leo y si lo necesito te aviso, por favor. Dice así en el nombre del Señor. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Versículo 9. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Versículo 10. Y todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero.
Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver la iglesia de Sardis con el pecado imperdonable? Aquí nos habla del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ponga atención, por favor, porque esto es muy importante. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Mateo y Marcos especifican que Jesús habló de este pecado cuando los escribas y los fariseos atribuían su poder sanador al príncipe de los demonios en vez de dárselo a Dios. Esto ya sabemos que básica y original y prioritariamente el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo la obra de nuestro glorioso Dios Espíritu Santo, glorioso Dios Jesucristo o glorioso Dios Jehová de los ejércitos. Cualquiera de los tres, haciendo maravillas, se le otorga el crédito al diablo, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero yo quiero hoy resaltar una situación interesante. Aquellos hombres estaban viendo en primera persona la gracia, el poder de Dios en acción. Era Dios allí hecho hombre, viendo las maravillas, todo lo que pasaba, todo aquello que había de milagro, todo aquello interminables manifestaciones de poder, de amor, de misericordia. Estaban viéndolo en primera persona. Sin embargo, para entender tenemos que recordar que Jesús hablaba del Espíritu Santo según lo que los judíos sabían de él. No te olvides que los judíos no tenían la apertura del conocimiento como la tenemos nosotros hoy. Pero ellos sabían que era el Espíritu Santo quien le enseñaba a los hombres sobre Dios y le hablaba en el nombre de Dios, y también sabía que era el Espíritu Santo quien le hacía entender y comprender ese mensaje que anteriormente había dado. Según los judíos, esas eran las dos únicas funciones que el Espíritu Santo tenía sobre la gente. Pero mire qué interesante esto. Para entender, tenemos que recordar que Jesús hablaba del Espíritu Santo según lo que los judíos sabían y no en el pleno sentido del cristianismo de hoy. Para un judío, el Espíritu Santo tenía dos grandes funciones. Por medio del Espíritu comunicaba las verdades a los hombres y estos solo podían recordar o captar la verdad de Dios con la revelación del Espíritu Santo. Ahora bien, si una persona no ejercita una facultad, acaba por perderla. Si una persona no activa una facultad que tiene, terminará por perderla. Si prescindimos de usar alguno de nuestros miembros del cuerpo, acabará atrofiado. Lo podemos ver cuando por uso de un accidente alguien está allí mucho tiempo en cama o termina en una silla de ruedas. Para poder volver a caminar, tiene que volver a aprender a caminar. Si tuviste algún accidente y por mucho tiempo no moviste mover un brazo, ese brazo tiene que aprender a moverse, se atrofia, se pierde si no lo utilizas de manera correcta. Ahora, pon atención. Si prescindimos de usar una parte de nuestro cuerpo, acabará por atrofiarse. Exactamente de la misma manera, podemos perder nosotros la facultad de reconocer a Dios. Atención, si vos sos recurrentemente rebelde al mandato de Dios, si vos sos recurrentemente llevado a tu manera en función de la iglesia, si a vos no te alcanza con el mandamiento de Dios, y Dios te habla, como dice allí Hechos 7, 51, dice claramente, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como lo hicieron vuestros padres en el desierto. Ahora, si nosotros no ponemos atención, podemos llegar a esta condición. Escuche, exactamente de la misma manera podemos perder la facultad de reconocer a Dios. Qué tremendo sería no poder reconocer a Dios. Si persistimos en rechazar su palabra y persistimos en no obedecer su voluntad soberana y no seguimos más que nuestros propios criterios, cerrando los ojos y los oídos para no ver ni oír a Dios, podemos llegar a la condición de no poder reconocer cuando lo veamos o cuando lo oigamos, y para nosotros el bien sería como el mal y el mal sería como el bien. Si nosotros endurecemos nuestro corazón cuando Dios te manda, lo decíamos el jueves, si Dios te da una palabra hoy, es para que hoy aceptes y decidas si te quieres arrepentir o no te quieres arrepentir. Porque si no lo haces hoy, que recibiste este mandato de Dios, automáticamente tu vida se vuelve, ¿te acuerdas de lo que hablamos? Como una callosidad, porosis.
¿no es cierto? Esta carnosidad sin células vivas, que es como un callo, que es característica de la insensibilidad. Si nosotros tenemos un mandato de Dios, me voy a poner yo de ejemplo, si yo tengo un mandato de Dios de ser pastor, que a veces se hace muy difícil y a veces se hace muy insostenible, a veces se hace muy solitario, a veces se hace muy ingrato, a veces se hace muy sacrificado, a veces se hace muy incomprensivo. No hay ministerio más solitario que el del pastorado. Si yo tengo un llamado pastoral, pero yo considero que los hermanos de JRG son demasiado porfiados, que son demasiado insensibles, que todas las cargas que las tiene que llevar el pastor y todos los problemas los solucionará. No es el caso de mi iglesia, pero si sucediera así, yo voy a terminar simplemente tan confundido que no voy a saber qué es lo correcto hacer con mi ministerio. Si vos sos evangelista, como sé que lo sos, si los levitas de nuestra iglesia, si los maestros de nuestra iglesia, si los futuros pastores de nuestra iglesia no reciben la palabra y se arrepienten ese día, se vuelve una callosidad, una insensibilidad. Y esa insensibilidad se hace tan profunda que después vamos a empezar a desorientarnos de tal manera que no vas a saber lo que tienes que hacer. Vas a estar en la incógnita de la disyuntiva, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esto le pasa a muchos pastores que en la actualidad no saben qué hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué hago? No quiero ser pastor. La gente son muy malos, son muy ingratos, son mal agradecidos. Pero Dios quiere que tú seas pastor. ¿Qué hacen los evangelistas? No predicar para qué. Si la gente está un tiempo en la iglesia, después se va. O los diáconos, o los líderes, aquellos que están llamados a tener un ministerio más importante. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se nos nubla tanto. ¿Por qué? Porque ya perdemos la capacidad de identificar a aquel que nos habla. Esto es lo que le había sucedido a los escribas y los fariseos. Habían llegado a ser tan sordos y ciegos para Dios que cuando Él vino, lo identificaron con el diablo. ¿Por qué es imperdonable? ¿Por qué es imperdonable este pecado? Sí, porque desde el momento que ellos le atribuían al diablo la obra de Dios, teniendo a Dios hecho hombre delante de sus narices, estaban tan desorientados y perdidos, ya no sabían escuchar la voz de Dios que estaba pronunciada a través de los profetas, que ellos no pudieron reconocer a Jesús como Dios y lo confundieron con el diablo. Este hace obras por Belcebú, decían ellos. Esto había sucedido con los escribas y fariseos, habían llegado a ser tan sordos y tan ciegos para Dios que cuando Él vino, lo tomaron por el diablo. ¿Por qué este pecado es imperdonable? Porque en este estado el arrepentimiento ya es imposible. Si vos has resistido tantas veces la voluntad de Dios, si Dios te ha llamado tantas veces a tomar tu lugar, a lo mejor hay gente que se congrega conmigo que no tiene otra porque entendió esto. No me agrada el pastor, me agrada más el pastor de allá, me agrada más la iglesia de allá, porque los músicos de allá son todos jóvenes y todos lindos, los de acá no son tan lindos, acá la líder es demasiado mandona y la líder me cobra cuando le debo, y de acá el otro hermano también me dice cómo es. Todas estas cosas que vos vas buscando, cuál es la iglesia que te gusta, en vez de aceptar la verdadera voluntad de Dios, vas a terminar igual que los fariseos, vas a terminar igual que los escribas, que ya no vas a poder saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero como te dije al principio, no vaya a ser cosa de que cuando quieras retomar esta verdad, ya no sepas cuál es la verdad. Lo malo va a ser bueno, porque ya no vas a saber qué es lo que Dios quiere para ti. Porque Dios no te va a llamar infinitamente al Evangelio. Esto debes entenderlo. Dios tiene una voluntad soberana. Ay, si fuera por mí, yo sería maestro. Punto. Y seguramente me congregaría en una iglesia donde a los maestros le paguen. Obvio. Pero no es lo que Dios quería para mí. Si fuese por mí, a lo mejor yo viviría en Sydney de Australia, por ejemplo. O me iría a vivir a Hong Kong. ¿No es cierto? Pero resulta que se le ocurrió al Señor Jesucristo que viva a 2 cuadras de la estancia, donde de ahí para allá lo único que existe son vacas. Pero es la voluntad de Dios para mí. No tengo otra alternativa.
El estado de alerta debe ser una actitud constante del cristiano. No puede bajar la guardia. Ya es hora, dice el apóstol Pablo, de despertar, Romanos 13:11. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, dice 1 Corintios 16:13. Portate como hombrecito. Portate como hombrecito. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16. Portate como hombrecito, firmate los pantalones y hacete cargo de lo que te toca. Portate como mujercita, remojá los ovarios y hacete cargo de lo que te toca. Entiende que en este evangelio no es como yo quiero, sino como el soberano Dios determinó. ¿Querés seguir haciendo tu propio capricho? ¿Querés seguir yendo donde a ti se te ocurre? ¿Querés dejar de pastorear? ¿Querés dejar de cantar? ¿Querés dejar de tocar la guitarra? ¿Querés dejar de leer la Biblia? ¿Querés hacer lo que quieras? Lo que sí yo sé, que tarde o temprano, y más cercano que tarde, no vas a saber distinguir la voz de Dios. Y te vas a empezar el diablo a robar todo, como decíamos el otro día. Te va a empezar a robar todo lo que te pueda robar. Te va a robar primero la capacidad de identificar a Dios cuando te habla o cuando se te cruza en tu camino. Te va a robar la posibilidad inclusive de tu economía, de tu paz, de tu familia, de tu futuro, hasta de la vida eterna, porque mientras no estés seguro que es lo que Dios quiere para ti, simplemente el diablo te puede desviar tanto, que puedes partir de este mundo antes de lo que tú te crees y te imaginas. Yo el otro día les recordaba que hay un ser maravilloso por allí que amo yo con toda mi alma, y teníamos una conversación nuestra, cosas nuestras y simplemente nuestras, que cuando uno tiene dudas y qué pasaría si yo me muero ahora, ¿me irá a matar el coronavirus o no me irá a matar el coronavirus? Si zafo del coronavirus de la calle, por ahí me agarra el dengue del patio y también por ahí zafo. Y si zafo del dengue del patio, a lo mejor me mata mi mujer acá adentro porque no me aguanta más, o la mato yo porque tampoco la aguanto más, ¿no? Quizás zafo de eso. Pero lo cierto es que yo tengo que hacer lo que Dios quiere. Porque si yo no estoy dispuesto a hacer lo que yo quiero, y el Señor que sabe y dice que la salvación no se pierde cuando se tiene, y vos no querés encarrilarte, simplemente Dios te lleva de este mundo antes de lo que tú te imaginas. ¿Tienes hijos? No los dejes huérfanos. ¿Tienes madre? No la dejes sin hijo. Simplemente Dios te lleva de aquí, porque si Él ve que en tu futuro vas a terminar tan enredado en el pecado, tan sumido en la miseria humana y espiritual, que simplemente Dios te lleva antes de tiempo. ¿Quieres tu vida? ¿Quieres ayudar a tus hijos? ¿Quieres ayudar a tu familia? Guárdate de estar en la voluntad de Dios, porque de lo contrario, si de verdad estás dentro de los llamados a la vida eterna, corres riesgo de vida. Digo, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. La historia de Sardes tenía ejemplos. Te descuidaste de la guardia y el diablo te destronó. Te descuidaste de la vida eterna y el diablo te alejó de la iglesia. Velad, por tanto, decía Jesús, porque no sabéis el día en que el Señor vendrá sobre tu vida. Así que, muchachos, alerta. Un cristiano tampoco debe olvidar que aunque esté alerta y esperando al Señor Jesucristo, Jesucristo lo está vigilando a él de manera continua. No he encontrado tus obras concluidas a la vista de mi Dios, dice el Señor Jesucristo allí en el versículo 3 y 4 de la iglesia de Sardes. No he visto que hayas terminado la tarea que te mandé a hacer. No has hecho lo que te mandé. ¿Dónde está? Como decíamos, a modo de ejemplo, por supuesto, decíamos el otro día, hablaba yo del trabajo, hablaba del auto y hablaba del patio de tu casa donde vos salías ahí a la vereda a cortar el pasto, ¿no? Yo hablaba, uso el mismo ejemplo para que nosotros nos reubiquemos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás lavando tu camioneta porque no la puedes, para que no se le junten las hojas porque no la puedes sacar? ¿Y la lavas todos los días como te lavamos las manos a cada rato? Estás allí ponderando y orando para que el Señor del cielo abra las fuentes laborales del país como si fuese todo normal porque te hacen falta las horas extras.
¿Cómo es la historia? ¿O estás deseoso de salir a cortar el pasto allí en vez de estar predicando el Evangelio y haciendo lo que te toca? Cada uno de nosotros sabrá. No he encontrado tus obras concluidas a la vista de mi Dios, dice el Señor Jesucristo, el Cristo resucitado a la iglesia de Sardis. Y aquí salen dos cosas importantes. Cristo espera algo de nosotros. Número uno, Cristo espera algo de nosotros. Generalmente nosotros esperamos de Él, porque nos ponemos a orar y lo único que hacemos es chillar y pedir. Señor, dame paz, Señor, dame trabajo, Señor, ábreme la empresa, Señor, ábreme la economía, Señor, que vengan esas 10 lucas del IFE que no le tocaron al pastor Luis. Señor, las 10 lucas, y lo único que hago es orar por las 10 lucas. Cuando tengo tanto, ¿por qué orar? Cristo espera algo de nosotros. No debes olvidar que Él espera de mí amor, lealtad y servicio. Dios espera de cada cristiano amor, lealtad y servicio. No se puede ser leal y fiel con alguien a quien uno no ama. Básico. Tampoco se puede servir voluntariamente a una persona o a alguien si uno no tiene amor. Vos no puedes ser leal a alguien para servirlo lealmente si primero no lo amas. Tampoco le puedes servir a alguien si no hay amor y nunca serás leal con ese que no amas. Es imprescindible esta trilogía maravillosa. Amor, lealtad y servicio es lo que Dios espera de ti. Es hora que le demos a Dios algo nosotros. Cada uno de nosotros, Cristo espera algo. Cada uno de nosotros corresponde a hacer algo. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? ¿Es ser evangelista? Predica. ¿Qué es el levita? Toca el ukulele, hermano. ¿Qué es lo tuyo? Enseñar, prepara estudios bíblicos ahora. ¿Qué es lo tuyo? Anunciar el evangelio. Escudriña las escrituras. No te permitas no descubrir algo maravilloso y nuevo cada vez que lees la Biblia. Sigue clamando, y si no lo has encontrado todavía, clama por eso. Pero ya te lo vengo diciendo desde la cuarentena, este es tiempo de preparación de la iglesia. Este es tiempo de preparación. ¿Qué es lo tuyo? ¿Es el pastor? Pastorea, hermano. Como dice 1 Corintios 16, ponete los pantaloncitos, apretate, hermano, el cinto y portate varonilmente. No lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo. ¿Cuál es lo tuyo? ¿Ser diaconisa? ¿Qué es lo tuyo? ¿Ser pastora? ¿Qué es lo tuyo? ¿Atender a los enfermos? ¿Qué es lo tuyo? ¿Visitar a los que están en la casa? ¿Qué es lo tuyo? Leía anoche y descubrí a las 4:30 de la mañana unas lecciones maravillosas con respecto a las mujeres. Sabía que habían peleas de mujeres dentro de las iglesias de los filipenses. Oh, el apóstol Pablo mandó allí para poder solucionar los problemas de las mujeres que se peleaban dentro de la iglesia. Yo pensé que solamente se daba por acá, por la República Argentina. También se daba en el Oriente. Después te contaré de eso en algún otro momento. ¿Qué es lo tuyo? ¿A qué fuiste llamado? Eso es lo que te toca hacer. Y el consejo es: pórtate varonilmente. ¿Tienes que cantar? Canta, hermano. No cantes en la ducha, canta en el templo. Canta para la gloria de Dios. Sé lo que debe ser. Para eso voy a encontrar en el versículo 3, también seguimos en el 3, 3 imperativos, 3 órdenes, 3 declaraciones, 3 exigencias de Dios. Cortitas, pero muy significativas. Número 1, el Cristo resucitado te dice: acuérdate. Acuérdate. ¿Acuérdate de qué? Acuérdate de cómo recibiste y aceptaste el Evangelio en el primer tiempo cuando conociste al Señor. Mantén vivo ese recuerdo y no dejes que nunca se te olvide. Yo siempre recuerdo ese momento cuando yo llegué ahí a la iglesia pentecostal de la Trinidad en el barrio de Caraza, allí en Lanús. Hermanos, todos los hermanos eran lindos, todos los hermanos eran buenos, todos los hermanos eran espirituales. Era la maravilla del mundo reunido en la calle Tagle. El pastor era el pastor por loco.
¿no? Hace 40 años atrás, y en la iglesia pentecostal, el pastor era el pastor, hoy el pastor el viejo pelado. El pastor antes era el pastor. Sí, es muy exigente, muy gritón, siempre tiene el ceño fruncido, no sabemos si es porque está enojado, no sabemos si se peleó con la pastora. Todo era lindo, todo era bueno. Los que estaban allí eran los mejores cantantes del universo. Los que tocaban allí los instrumentos eran... ¡Ay, qué era todo lindo! Todos los hermanos eran santos. Ese sentir y esa visión de cuando conocí al Señor me dice allí el versículo 3 de Apocalipsis 3 que yo no debo olvidar nunca. Recuérdate claramente cómo recibiste y aceptaste el Evangelio. Mantén vivo el recuerdo y no dejes que nunca se olvide. Primer imperativo, primera orden de Dios. Segunda, el Cristo resucitado le está diciendo a los cristianos aletargados de Sardi que tengan presente siempre la emoción con que por primera vez escucharon las buenas nuevas. Cuando eso se cambió la vida, cuando, uy, ahora soy evangélico, gloria, aleluya, gloria, ¿no? ¿Y ahora? ¿Cuánto hace que no tenés una oración de verdad? ¿Cuánto hace que no comprobaste fehacientemente que estás en el centro de la voluntad de Dios? Recuerda aquel tiempo porque es imprescindible. Es un hecho que en la vida hay cosas que te cambian y hay cosas que se agudizan. A veces la vida te va provocando ya cierta desazón, pero hay un ejemplo que yo quiero aquí poner por mi propio beneficio. Dice, es un hecho que en la vida hay cosas que agudizan la memoria y que se vuelven un poco insensibles. Nos vamos olvidando. Cuando, por ejemplo, volvemos a la tumba, el dolor que los años han quitado, al filo vuelven a ponerse agudos. Cuando vos vas a la tumba te vas a acordar del sufrimiento que pasaste tanto. Y créeme que yo sé de esto. Ahora, esto observado de la misma manera, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Volver siempre a la cruz de Cristo. Recuerda lo que Cristo hizo. Recuerda lo que sentiste cuando conociste este mensaje por primera vez. Recuerda cuando empezaste a caminar y no te importaba nada, ibas a la iglesia. Tenemos que llegar a la cruz de Cristo para que esta insensibilidad de la cual te hablé antes no sea tal en nuestras vidas. Sigo. Número 2. Cristo te dice, recuerda. Segundo imperativo. El Cristo resucitado te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. En la vida cristiana debe haber un momento decisivo cuando una persona decide dejar el viejo camino y empezar de nuevo. Pero también te dije hace un ratito que si vos estás absolutamente encaprichado en de que vos vas a hacer lo que a vos se te ocurre, te va a suceder lo que te dije antes con respecto a los fariseos y a los saduceos. Va a llegar tal dureza en tu corazón, vas a estar tan llena de porosis, que simplemente no vas a saber descubrir e identificar a Cristo si se cruza en tu camino. El consejo del Cristo resucitado, arrepiéntete y vuelve hoy al camino que Él ha trazado para tu vida, no el que a ti te ha acomodado y ha fabricado con tus propios lineamientos y gustos. Número 3, el Cristo resucitado dice, cumple los mandamientos del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? No dejes nunca de cumplir lo que te mandaron a hacer. No importa lo que pase. No importa si no te dan las 10 lucas, sigue para adelante. Luisito, tenés que seguir para adelante, no importa si no te dieron los 10 del IFE. Dale para adelante. Dicen los hermanos que no son buenos, no importa, es lo que hay. Ya vendrá otro mejor que Luis. Nunca debes dejar de cumplir los mandamientos. Aquí tenemos una advertencia contra los que podríamos nosotros llamar en este tiempo del siglo XXI los cristianos discontinuos. Muchos de nosotros somos cristianos a ratos, seamos honestos. Pero la mayor parte de las veces nos comportamos como si nunca fuéramos cristianos. Hay que velar, hay que velar. Hermano, la eternidad te llega de manera silenciosa cuando menos lo deseas. San Agustín decía claramente que el último día está escondido para que todos nosotros vivamos de continuo alerta, porque no sabes cuándo llegará. Prepárate. Ya voy a terminar. Versículo 4.
Un rayo de esperanza había allí en Sardis. Hasta en Sardis había un renuevo fiel. Hasta en Sardis había gente que te podía atacar, rescatar. Hasta en Sardis había un remanente fiel que está allí. Hay unos pocos fieles, dice el versículo 4, que no se han doblado su rodilla, y todo lo que usted tiene allí en su Biblia. Cuando Abraham intercedía por Sodoma, ¿se acuerda? Sodoma, escuche, Sodoma, o sea. Y Abraham dijo, lejos de ti que hagas morir al justo por el impío. No, eso yo no lo haría nunca. Y te voy a dar, antes que se me termine el tiempo, una perla para los predicadores. Amén. ¿Estás allí triste? ¿Nadie te quiere? ¿No tenés una iglesia efectiva? Por ahí tenés una iglesia nominal y decís, yo soy de la iglesia Santa Ana. Bueno, a lo mejor vos sos de la Santa Ana. No vas nunca a la Santa Ana, pero no sos de la Santa Ana. A lo mejor sos de Jesús Rey de Gloria, pero no venís nunca a Jesús Rey de Gloria. Y yo te voy a dar un mensaje para que prediques a los pastores, a los evangelistas, que por ahí les toca el próximo domingo, le voy a dar un mensaje. Acompáñenme en esta que es maravillosa, por lo menos a mí me gusta. Te voy a dar hasta el título. Un pájaro de regalo. Busque, por favor, rápidamente, porque el tiempo es tirano. Mateo capítulo 10, versículo 29. Rápido, Juni. Y también Lucas capítulo 12, versículo 6. ¿Lo tiene? 10:29, sí. Leo. Mateo 10:29 dice así, ¿dos pajarillos qué? Dice así. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿No se venden 2 pajarillos por $1? ¿No? Sí. 2 pajarillos por $1. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, Lucas 12:6, ¿qué dice? Lucas 12:6 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con ¿No todo, se venden 5 pajarillos por $2? ¿Cómo? Si te dan en el versículo de Mateo 2 pájaros por $1, acá te deberían dar 4 pájaros por $2. Pero allí dice claramente que te dan 5. O sea que aquí te están regalando un pájaro. ¿Verdad? Sí, sí. Un pájaro, escucha, un pájaro que se regala. Un pájaro que no tiene precio. Un pájaro que no es valorizado. Un pájaro que ni siquiera se vende. Un pájaro que para el dueño del pájaro no es tan importante porque está dispuesto a darlo de yapa o de regalo. Un pájaro que está dispuesto el dueño a darlo de regalo. No se vende. Está allí, tiene de más. Sin embargo, dice el versículo claramente que Jesucristo le da valor a cada uno de nosotros. Hoy nos está llamando porque si aun cuando fuéramos este pájaro, aun cuando toda la vida te dijeron que sos inútil y no servís para nada, aun cuando dijeran, no, vos sos un accidente, yo no te quería tener, naciste por si acaso, nadie hay en esta vida que haya nacido por si acaso. El Dios del cielo tiene una creación puntual para cada uno de nosotros. Y a lo mejor si alguien creyó que vos eras ese pájaro de regalo, ese pájaro que no tiene valor, que ni siquiera se puede vender, Dios te muestra en esto misericordia. Dios te muestra en esto cuidado, protección. Dios te muestra en esto, eres tan importante para Él, que aun cuando todos los otros creen que ese no tiene valor, pues Dios cree que tú sí tienes valor. Cuando tengas que predicar de misericordia, puedes usar esto. Cuando tengas que predicar de cuidado, puedes usar esto. Cuando tengas que alentar a alguien que está en un pozo depresivo, puedes usar esto. Cuando estés ayudando a acelerar a alguien de una tremenda pérdida, puedes usar esto. Cuando creas que todo el mundo te odia, puedes usar esto. El Dios del cielo te regala un pájaro. Y si ese pájaro para otros eres tú, Dios te demuestra hoy que te está llamando simplemente porque te ama. Por eso es tan peligroso desoír la voz de Dios. Por eso es tan peligroso desoír y no poder tener la capacidad de identificar que es Dios el que te habla. Por eso es tan peligroso hacer lo que tú quieras. Debes hacer la voluntad de Dios. No hay otra manera para esto. Tendría mucho más para mostrarte. Pero lamentablemente los dueños del Instagram y los administradores de este programa
tienen un problema con el reloj. Yo le doy gracias al Señor y quizás voy a preguntárselo al Señor, podamos ver la parte a la cual yo quería llegar, que es, ¿por qué vestiduras blancas en el cielo? La importancia del libro de la vida, la importancia maravillosa de que el Señor te reconozca y te diga al Padre, ¿sabes qué? Esta es mi Nuni. ¿Sabes qué? Este es mi Pablo. ¿Sabes qué? Esta es mi Dora, por usar a alguien. ¿Sabes qué? Estos son mis hijos. Estos son los míos. Delante de todos los ángeles del cielo. Así que, hermanos míos, espero que esto pueda tocar el corazón de ustedes. Espero que ustedes puedan hoy entender que Dios es un Dios soberano y que la vida se vive conforme a su voluntad y que nosotros somos beneficiados solamente cuando nosotros obedecemos. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos míos. Muchas bendiciones.